bueno, la formación de hoy va un poco bueno, lo que tenemos ahí, elementos básicos de una instalación. Voy a ir muy por encima, ¿vale? Para que sepáis sobre todo lo más básico y que lo veáis, ¿vale? Que veáis qué forma tiene, qué tamaño. Tengo aquí casi de todo, ¿vale? Y luego tengo aquí detrás un poco de instalación. Entonces voy a ir parando de la presentación, miramos la instalación, os voy señalando y avanzamos, ¿vale? Entonces, nada, empezamos. La instalación, pues obviamente sin paneles no funciona, es la parte, una de las partes principales, ¿vale? Bueno, como pongo aquí, el panel fotovoltaico es el encargado de captar la luz solar y la convierte en energía útil. Y consta de un marco de aluminio, una zona de captación y una zona trasera, ¿vale? Aquí os pongo dos ejemplos para que os fijáis. El panel normal es el que normalmente utilizamos nosotros. Veis la parte delantera, que es la parte negra, que es la parte de las células fotovoltaicas, y la parte trasera, que es una parte blanca con unos cables colgando, ¿vale? Y el panel bifacial. El panel bifacial lo que tiene es que esa parte trasera blanca se la quitan y el panel se hace con vidrio. Es decir, las células van incrustadas en vidrio. Por lo tanto, son como medio transparentes. Si os fijáis ahí a la derecha, dejan pasar los rayos de luz, ¿vale? Es casi igual por delante que por detrás, lo que pasa que es como más oscuro por detrás. El panel bifacial, bueno, no voy a entrar mucho en ello. Otro día, si no, hacemos otra formación sobre tipos de paneles. Pero bueno, lo que hace es permitir esos rayos de luz y captaría por la parte trasera también, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que hay dos formas de paneles. Y no sé si va a ser muy dinámico esto, pero lo paro y os enseño en directo cuáles son las partes de lo que es el panel, ¿vale? Voy a esto sería el marco, ¿vale? En este caso es un marco negro, pero también lo hay plateado, ¿vale? Esa parte externa y es de aluminio. Esta sería la parte delantera, que sería la parte de captación, donde darían los rayos de luz, y este sería el cableado, que yo aquí lo saqué por el lado, para que quedase guapo, pero realmente eso que vimos antes en la foto. Luego, en la zona trasera, tenemos lo que hablábamos antes. Pues normalmente nuestros paneles es con la zona trasera pues blanca, no utilizamos bifaciales. Y tenemos esa zona de conexiones, esos dos artiguillos, esos dos cables y los conectores MC4. El conector MC4, que se habla mucho de él en fotovoltaica, pues lo que hace es facilitar la instalación porque viene premontado y además asegura la estanqueidad, o sea que no entra agua, protege el cableado y es muy fácil de instalar. Luego pasamos a la parte de inversores, que sería como el cerebro de la instalación. En este caso, por lo general hay tres modelos. El inversor de string, que en nuestro caso sería el Huawei, ¿vale? Este tipo de inversores lo que hacen es gestionar a varios paneles a la vez. Tienen un mínimo y un máximo de paneles. Necesitan un mínimo para empezar a producir y un máximo por su regulación eléctrica, ¿vale? No podríamos meter pues 50 paneles a un mismo inversor, pero tampoco podríamos colocar dos paneles o uno a un solo inversor. Luego estaría el inversor que utiliza optimizadores, ¿vale? En el caso de Huawei también tiene esta opción, aunque no funciona exactamente igual que SolarEdge, y en nuestro caso sería SolarEdge. Gracias a los optimizadores, lo que se puede es conectar un mayor número de paneles a un mismo inversor. Si con el inversor de stream podíamos colocar máximo 8, con un inversor con optimizadores quizás podamos conectar 12, ¿vale? Y eso es interesante a la hora de sobredimensionar, ya que la parte cara de la instalación es el inversor. Aparte de dos paneles, que dos paneles los vas a colocar sí o sí, es el inversor. Por lo tanto, si puedes sobredimensionar un inversor un poco más pequeño, pues te sale más rentable.
Y el optimizador lo que hace es regular los valores eléctricos, ¿vale? Regula, si no recuerdo mal, regula la tensión, ¿vale? Y fija ¿cómo se llama? La intensidad para producir más o menos y ayudar a unos paneles a otros. Normalmente se colocan en, en paneles que tengan sombras, pero SolarEdge, por ejemplo, los utiliza en todos los paneles y lo que hace es mejorar el rendimiento de la instalación. Y luego, por último, que es lo que tenemos aquí detrás, sería el microinversor. Los microinversores, sobre todo para nosotros, los únicos que instalamos son Enphase, ¿vale? Gestionan solo un panel, por lo tanto hay que poner un microinversor por cada panel. Existen microinversores a los que se le pueden colocar 2 paneles, ¿vale? Incluso 4. Esas son otras marcas. En el caso de Enphase es un solo panel, un solo microinversor por cada panel. Por eso las instalaciones con microinversores son más caras, porque al final, pues si pones una instalación de 20 paneles, tienes que poner 20 micros. Otra de las partes importantes de una instalación fotovoltaica son las protecciones eléctricas. Estas protecciones eléctricas las regula la ley, son por normativa, ¿vale? Y dependen un poco, pues, del tamaño de paneles, pues, normalmente es por la potencia y por la tensión, ¿vale? Puse estas imágenes, aunque no son las mejores marcas, sobre todo la del centro, pero básicamente es porque es donde mejor se veía, ¿vale? A la izquierda de todos tenemos el diferencial, que es clase A con 30 miliamperios. 30 miliamperios es la sensibilidad. Clase A es, bueno, es una parte eléctrica, pues tampoco nos vamos a meter mucho en ello. Y los 40 amperios, que marca ahí en grande, es básicamente la capacidad que tiene de potencia, ¿vale? En este caso, pues bueno, podríamos meter la máxima potencia que instalamos nosotros. En la parte central tenemos el automático o el magnetotérmico, ¿vale? Que en este caso es curva C, y ese 16 que veis al lado del C es el amperaje, ¿vale? En este caso, pues depende un poco de la instalación, pues tendríamos que poner un amperaje mayor de 20, de 25, incluso de 40 o menor. Menor normalmente no se pone. Y luego, en el caso de sobretensiones, nuestros inversores, tanto SolarEdge como Enphase, sí que traen incluido esta protección de sobretensiones, ¿vale? Pero en el caso de Enphase la traen externa, aunque te la proporcionan ellos. Como veis, tiene su propia marca. Entonces, simplemente tienes que colocársela externamente y listo, ya estaría protegido, ¿vale? Esto es totalmente obligatorio y lo marca la ley. Es decir, que si te hacen una inspección, esto es lo primero que van a mirar. Otra de las partes importantes de la instalación es la monitorización. Y para tener monitorización nosotros desde la web, necesitamos colocar un meter y un toroidal. Bueno, depende del tipo de inversor, 1 o 2 toroidales, ¿vale? De esto ya hablamos un poco el otro día en la monitorización, pero bueno, como veis ahí, pues para hacer las mediciones de producción y de consumo, los inversores necesitan este aparato externo. Si os fijáis, es de la fila de abajo, el de la derecha, es como una pinza que se cierra. Y lo otro son los meters que utilizamos. El de arriba es el de Huawei, monofásico y trifásico. Los del medio son los de SolarEdge, son los 2 trifásicos. Y en el caso de abajo es el de Enphase, que es un poco más guapo, que es el que tenemos aquí atrás colocado. Y luego vemos cómo funciona. Y la información la consiguen a través de este toroidal, ¿vale? Esto lo que hace es como abrazar, hace una pinza a un cable que pasa por dentro y a partir en el momento que lo cierra, pues el bobinado que se genera ahí
saca información de la electricidad que está pasando por ahí, ¿vale? Con esto luego se transforma en los datos en información pues más sencilla para ver nosotros o incluso los clientes. La parte de cableado. Vale, aquí, bueno, puse un poco más de letra y es que, bueno, para que lo tengáis un poco claro, aunque todos los cables nos parezcan iguales, no es así. Sobre todo en la fotovoltaica hay dos tipos de cableado. El cable solar o la parte de corriente continua y el cableado normal, el cableado que se utiliza en una vivienda normal, que es el cableado alterno, ¿vale? La corriente continua es esa corriente que generan en los paneles y es más peligrosa porque por ella circula un alto voltaje. Por lo tanto, hay mayor peligro de incendio o incluso de contacto directo, alguna persona podría morir, ¿vale? Por ello, esta energía lo que se hace es transformarla. El encargado de transformar esta energía que viene de los paneles es el inversor. Y esta energía la transforma a la corriente alterna, que es la que tenemos en todas las viviendas, ¿vale? Al final es una energía con un voltaje estable de más o menos 230 voltios y esto lo que hace es proteger a las personas. Al final, si tú metes el dedo en el enchufe sin querer, te da un calambre, pero no te va a pasar nada, ¿vale? Pero al final lo que se hace es que sea más seguro para las personas y que haya menor probabilidad de incendio. La corriente continua, como viene de los paneles, necesita una protección mayor, ¿vale? Si os fijáis arriba a la izquierda, ahí tenemos un cableado de corriente continua, ¿vale? Veis que tiene una protección mayor externa, también tiene una protección interior, más luego el cableado es un poco distinto, ¿vale? Esto básicamente es porque está de intemperie, entonces necesita soportar cambios de temperatura, etcétera. Y este cable se protege con el tubo que vemos a la izquierda en el centro, ¿vale? Ese tubo gris. Ese tubo gris lo que hace es proteger, pues al final de hacerlo un poco estanco y que no entre, no se cuele el agua y además, pues que los rayos de sol o los contrastes de temperatura no protejan un poco más al cableado que va por dentro. Y luego, en la parte de corriente alterna, tenemos el cableado típico que creo que conoceréis, que es el de arriba a la derecha, que es las típicas dos fases, un cable de color negro, otro azul y otro verde-amarillo, ¿vale? El negro sería la fase, el azul el neutro y el verde-amarillo la tierra, ¿vale? Y esto se protege con una canaleta, ¿vale? Básicamente es para que esté por dentro de la vivienda. También, normalmente en nuestra casa, estas canaletas no existen. En casas antiguas sí, pero en casas nuevas la canalización va interior, va por dentro de las paredes y todo esto no lo ves. Pero cuando tienes que poner algo nuevo y a lo mejor no tienes hueco en esos tubos interiores, pues se utiliza este tipo de canaletas que van por fuera, se llaman canaletas de superficie, y las hay de distintos colores. En este caso, pues como nuestra pared era blanca, pues se puso una canaleta blanca y se disimula, pues no tienes que tener ahí los cables vistos. Y luego pasamos a la parte de la estructura. La estructura para nosotros o para la seguridad de la instalación es la parte más importante. Tanto la estructura como los anclajes, que veremos un poco más tarde. Aquí no me voy a meter muy a fondo, ¿vale? Simplemente quiero que veáis un poco cuáles son las estructuras típicas, sobre todo las que utilizamos nosotros. Ya os digo que hay 1000 y además en muchas instalaciones incluso lo que se hace es adaptar una estructura para esa instalación. En este caso, y la más utilizada por nosotros, es acoplanar, ¿vale? Esta se utiliza en cubiertas inclinadas, normalmente, porque no le da inclinación a los paneles. Simplemente se aprovecha la inclinación del tejado y consta de eso.
guías o perfiles de aluminio, que son, si veis en el dibujo, la parte de la izquierda, que veis como unas barandillas de aluminio, en las que se apoyan los paneles. Los paneles se cogen con una especie de abrazaderas o pletinas, eso se aprieta y no se mueven los paneles. Y luego los anclajes, que si os fijáis, no se ve muy bien, pero al final de la guía, en la parte izquierda, bueno, hacia la mitad, hay como un tornillo que es el que baja y se mete dentro de la teja. Ese sería nuestro anclaje. Otra instalación típica, que es la segunda que más utilizamos nosotros, es la de triángulos. Esta se utiliza cuando la cubierta no está inclinada y hay que darle una inclinación a los paneles para que tenga una mayor radiación solar. ¿Vale? Esto, pues al final consta de una instalación coplanar, como veis, que son las dos guías que veíamos antes con las abrazaderas que cogen los paneles, y además constan de dos triángulos, que son una especie de escuadras que dan inclinación a los paneles, y todo esto lleva unos contrapesos. Nosotros normalmente utilizamos estos bloques de hormigón, ¿vale? Esto se taladraría, luego os enseño, tengo aquí un triángulo para que veáis cómo se monta. Se taladraría directamente al bloque de hormigón, los pesos los calculamos nosotros, o bueno, nos los calcula nuestro estructurista, dependiendo de la marca y del tiempo que tengamos, y siempre se sobredimensiona un poco más por si hubiese algún problema. Y algo que estamos empezando a utilizar son los solar block, que básicamente es un triángulo con un lastre, pero ya viene directamente montado. Es entero de hormigón y nosotros utilizamos más en terrenos que en cubiertas, porque pesa un montón, ¿vale? Aunque parezca que cuanto más peso pongas en la instalación es mejor porque no se van a volar los paneles, no es así, porque las cubiertas también tienen un peso límite que soportar. Entonces, tienes que jugar con las necesidades y también la capacidad que tiene la cubierta de soportar todo este peso. Y luego, esto es más típico en industrias, ¿vale? O en tejados de chapa. Y la diferencia es que, como veis, las guías o los perfiles son mucho más pequeños y son más adaptables, ¿vale? Porque aquí podemos unirlos a cualquier sitio. Y básicamente funciona como una coplanar, ¿vale? Si quisieses dar de inclinación, lo que haría sería anclar los triángulos que vimos antes, estos triángulos de aluminio, los anclaríamos a estos perfiles y por lo tanto podrías dar algo de inclinación, además de anclarlo a estas cubiertas de chapa o panel sandwich. Y esta sería la parte de los anclajes. Me faltó una importante, que es la salvateja, ¿vale? Y no tengo ninguna aquí, pero bueno, al final de todo tenemos ahí a Aitor, creo, en la oficina de Madrid, y si no, nos puede subir uno para que lo veamos. Esta para nosotros es la parte más importante. Cuando hacemos un informe de visita, la parte más importante para nosotros es el anclaje, ¿vale? Al final, que coja los paneles sí o no, pues cuando llegas a la instalación te da un poco igual, porque oye, si no cogen, pues quitas uno y se acabó, ¿vale? Es simplemente explicárselo al cliente y listo. Ahora, como llegues a una instalación y el anclaje que seleccionaste primero no te sirva, no puedes hacer la instalación, no puedes hacer nada. Por lo tanto, es una cosa en la que insistimos muchísimo a los instaladores y que aún seguimos teniendo problemas porque las cubiertas las hay de todo tipo. Otro día hablamos más a fondo de las estructuras y anclajes, pero bueno, aquí os pongo las típicas, que sería la de la izquierda del todo, que sirve para hormigón o madera. Esa sería una varilla roscada o tornillo directamente. Luego, para las cubiertas de chapa que veíamos antes, podemos utilizar, depende de la longitud, esta varilla rosca chapa o este tornillo autoperforante, que es el más pequeño, el que está a la derecha, ¿vale? Es mucho más sencillo utilizar el tornillo autoperforante, pero muchas veces, por ejemplo, en Madrid se está encontrando
cubiertas que tiene un tejado de teja y por debajo chapa. Por lo tanto, necesitas una longitud mayor y tienes que utilizar este tipo de varillas. Y lo de la derecha del todo al final es un taco y un tirafondo, un tornillo. Esto se utiliza para unir el triángulo que veíamos antes al bloque de hormigón. El bloque de hormigón sería este de aquí a la derecha, ¿vale? Se le haría un agujero con un taladro, se le metería el taco y el tornillo en área de sujeción para el triángulo. Lo que hablábamos antes, este es el típico cable de corriente continua y lleva el anclaje que hablábamos antes, el MC4, ¿vale? Estos cables normalmente vienen así y el MC4 viene aparte, pero es muy sencillo su montaje, ¿vale? Simplemente es meter un hierro que no lo tengo aquí y encajarlo. Se quedaría así y conectaría directamente al panel por la parte de atrás. La parte de atrás del panel ya viene con ello integrado, ¿vale? Por lo tanto, lo único que habría que hacer sería encajarlos y conectarlos, ¿vale? Tiene que hacer clic. Si no hace clic, es una mala conexión y en el futuro puede dar problemas, ¿vale? Esa es la parte de cableado. Luego, para que veáis un poco cómo es una varilla, ¿vale? Tiene una parte que entraría dentro del hormigón y de la teja. Aquí tenemos una parte de caucho, de nylon, no sé exactamente qué es o qué, pero básicamente sirve, esto apoyaría la teja y nos sirve para que no entre el agua por ahí ni entre infiltraciones, ¿vale? Y la parte de arriba nos sirve para regular, ¿vale? Por si queremos poner más altos o más bajos los paneles en relación al tejado. Aquí se apoyaría la guía. Como veis, no es muy grande, es como mi mano, ¿vale? Aquí se apoyaría la guía, no sé si se ve bien. Y por debajo se pondría un tornillo. Se mete un tornillo y se quedaría cogido. Y aquí arriba pondríamos la abrazadera y el panel, ¿vale? Este sería un triángulo, ¿vale? El triángulo es muy sencillo de montar. Normalmente es simplemente levantarlo, colocarlo al ángulo que quieras. En este caso, estos triángulos traen 3 ángulos que puedes poner. Creo que son 25, 35, 30 y 25 grados, ¿vale? Seleccionas el ángulo que quieres y con un tornillo lo encajas, ¿vale? Y se quedaría así. Colocarías otro al lado y pondrías el panel encima. El panel no, miento, la guía encima, como visteis antes. Ponemos una guía uniendo al otro triángulo y encima con las abrazaderas sus paneles, ¿vale? Y con esto lo que haríamos es darle inclinación al panel. Y ahora, voy a quitar las sillas. Os enseño la parte de la instalación. Vale. Pues como hablamos antes, este es el panel, ¿vale? Son 2 paneles distintos, aunque parezcan iguales, pero ya veis que el tamaño es el mismo, el diseño es el mismo, pero este produce 10 vatios más que este, ¿vale? Eso depende de las fabricaciones y de los modelos, de los fabricantes, al final eso que te marcan ellos. Pero que sepáis que hay paneles mejores y paneles peores, y aunque parezcan lo mismo, son distintos, ¿vale? Como hablamos, la parte externa es la parte del marco de aluminio, ¿vale? En este caso es un marco negro, por lo tanto, la abrazadera o pletina, que es lo que se vería por encima, la pondríamos de color negro, ¿vale? Esta sería la zona de captación y la parte trasera sería la que trae el cableado, ¿vale? El cableado va directamente conectado al microinversor, ¿vale? Con los MC4 que veíamos antes.
Este cableado lo proporciona el instalador, ¿vale? Porque depende mucho del tamaño de la instalación. Simplemente colocaríamos los conectores MC4 y los conectaríamos al microinversor. Del microinversor, aquí tenemos corriente continua, como hablábamos antes. El microinversor lo que hace es transformar la corriente continua en corriente alterna. Por lo tanto, esta salida, este cable que llega aquí, ya sería corriente alterna, ¿vale? Entonces, ya da más seguridad, ¿vale? Recordad que esto normalmente no está así. Esto normalmente está en la cubierta y nosotros este cableado no tenemos por qué tocarlo, ¿vale? Pues bueno, por lo que sea, si hay que manipularlo, pues lo tendríamos a mano y sería mucho más seguro. Esta parte de aquí tendría como dos cables, no sé si se ve bien. Uno para unir al otro microinversor y otro tiene como un pequeño tapón. Ese tapón lo que hace es dar estanqueidad, que no entre tampoco el agua ni porquería que pueda estropear la instalación. Seguiríamos, aquí es una caja de conexiones, lo único que hacemos es conectar los dos microinversores juntos para bajar una sola tira de un cableado, ¿vale? Si no, tendríamos que bajar dos cables, dos cables por cada microinversor en este caso, porque es monofásico, ¿vale? Si ponemos una instalación de 20 paredes y tenemos que tirar dos cables por cada microinversor hasta abajo, hasta dentro de la casa, no tendríamos sitio donde meterlo en casa, o sea, nos quedaría algo gigante. Entonces lo que se hace es unificarlo todo en la cubierta, esto quedaría en cubierta y bajaríamos a la casa con dos simples cables, ¿vale? Más la toma de tierra. De esta parte, que estábamos en corriente alterna, pasamos a las protecciones eléctricas, ¿vale? Y tenemos de derecha a izquierda el diferencial, el magnetotérmico, que protege en este caso al envoy, que sería parte de monitorización, el magnetotérmico, que protege a la instalación, y el sobretensiones, que como hablamos antes, como en Phase no lo trae incluido, lo tenemos que colocar aparte, ¿vale? Y esto bajaría directamente al cuadro de protecciones de la vivienda, ¿vale? Al final, no sé cómo lo llamáis, pero bueno, normalmente lo llaman plomos. Cuando te salta un magnetotérmico o una protección, que tienes que abrir el cuadrito y levantar la maneta esta, pues al final es eso, ¿vale? Iría a nuestro cuadro de la vivienda. Esto lo protegemos con la canaleta, que básicamente es ponerlo aquí, solo que ahora se me salían los cables y va a estar un poco más complicado. Pero bueno, quedaría por encima y no se vería absolutamente nada, entonces lo disimulamos. Y luego estaría la parte del toroidal, que no se ve muy bien, pero es el que está aquí metido. No hay preguntas. ¿Lo entendisteis todo? Sergio, soy Vicky. Yo sí que tengo una pregunta. Y es el meter. No sé si puedes explicar un poco más qué es. Es que no lo entiendo muy bien. Sí, mira, el meter es esta parte, ¿vale? En el caso del Phase, ¿vale? Lo que hace es conectar el inversor a Internet. Eso, básicamente hace eso. Y aparte, lo que nos proporciona son las lecturas eléctricas. Cuando tú entras en la monitorización y ves este cliente está consumiendo todo esto y está produciendo todo esto, todos esos datos te los da el meter, ¿vale? Vale, o sea que no es necesario que esté, o sea, si el meter no funciona, la planta sigue funcionando igual. Quiero decir que simplemente es para transmisión de datos, pero no significa que la producción sea ni mayor, ni menor, ni nada. Exacto. El meter, tú podrías hacer una instalación totalmente sin meter. Cada vez te obligan más a ello, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando nosotros empezamos a instalar, muchas empresas no ofertaban esto y nosotros siempre hacemos todas las instalaciones con el meter incluido, ¿vale? Problemas que te puedes encontrar.
El meter se puede conectar por Wi-Fi, se puede conectar por cable o se puede conectar vía datos móviles. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la red Wi-Fi no llega o es inexistente en algunas viviendas. Tampoco tienen internet contratado y el móvil que tienen no quieren tenerlo todo el día conectado a internet. Por lo tanto, no tenemos monitorización de esas plantas, ¿vale? Pero eso al final es decisión del cliente. O sea, él es consciente de que no va a monitorizar eso y nosotros se lo explicamos, ¿vale? Pero no es necesario colocar un meter para una instalación. En este caso de los microinversores es un poco distinto, porque como trabajan un poco distinto, sí que es necesario de Envoy para ponerlos en marcha, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un inversor Huawei, si tú no colocas el meter, te da igual, porque la inteligencia ya la trae el propio inversor de Huawei. Ok, gracias, Sergio. ¿Algo más por ahí? Y nada, hoy fue bastante rápido, así que hasta la próxima.